Mi exmarido y su nueva esposa exigen la custodia de mi hija después de ignorarla por 10 meses, y ahora harán todo lo posible para quitármela aunque tengan que cruzar todos los límites. Mi exmarido y yo estuvimos casados durante 7 años. No era un matrimonio perfecto, pero funcionaba lo suficiente como para que creyera que tenía estabilidad. No fue hasta que descubrí que me había estado engañando con su antigua compañera de trabajo desde hacía casi 2 años que todo se derrumbó. Fue un golpe bajo, devastador, y lo que más me dolió no fue que me hubiera engañado a mí, sino que había elegido traicionar también a nuestra hija. Porque, de algún modo, cuando una persona es capaz de engañar a su familia de esa manera, también está engañando a sus... Cuando descubrí la infidelidad, mi mundo se puso patas arriba. El divorcio fue un proceso rápido porque, en mi estado, la infidelidad es un factor determinante para la custodia. Logré obtener la custodia total de mi hija sin mucho problema, y él solo recibió derechos de visita supervisada, algo que aceptó sin demasiado alboroto. Pero no pasó mucho tiempo antes de que, literalmente, desapareciera de la vida de nuestra hija. Al principio, intenté justificarlo. Quizá estaba ocupado con su nueva vida, con su nueva esposa, adaptándose a una rutina diferente. Pero un mes pasó, luego 2, luego 5, y, antes de darme cuenta, habían pasado 10 meses sin que él hiciera el más mínimo esfuerzo por ver a nuestra hija. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una felicitación en su cumpleaños. Nada. Fue como si simplemente nos hubiera eliminado de su vida. Durante esos meses, mi hija pasó por un proceso difícil. Primero, preguntaba por él todos los días. Luego, poco a poco, comenzó a preguntar menos, hasta que llegó al punto en el que parecía haberse rendido. No sé qué fue peor, verla llorar al principio porque lo extrañaba o ver cómo, con el tiempo, empezó a asumir que simplemente no tenía un padre presente. Y entonces, cuando ya habíamos encontrado un poco de paz, cuando la vida finalmente parecía haberse estabilizado, apareció de la nada. Fue un sábado en la mañana. Estaba en casa, tomando café, cuando sonó el timbre. Me asomé por la ventana y mi corazón casi se detuvo al verlo allí, de pie, con una expresión que no supe descifrar del todo. No estaba solo. A su lado estaba su esposa, la mujer con la que me había engañado y por la que, aparentemente, había decidido olvidar que tenía una hija. Abrí la puerta con una mezcla de confusión e incredulidad. Antes de que pudiera decir algo, él habló primero. Necesitamos hablar. Por un momento, pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer lo que había hecho y tratar de enmendarlo. Pero en cuanto continuó, me di cuenta de lo equivocado que estaba mi instinto. Queremos la custodia de nuestra hija. Lo miré fijamente, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Perdón? Su esposa intervino con una voz demasiado tranquila para lo absurda que era la situación. Creemos que es lo mejor para ella. No puedes criarla sola. No es justo para una niña crecer sin una familia completa. Me dieron ganas de reírme. Era una de las cosas más ridículas que había escuchado en mi vida. Después de 10 meses de ignorarnos, ¿aparecían y querían recuperar a mi hija? ¿Familia completa? Dije con una risa amarga. ¿Y dónde estuvo esta familia completa cuando ella preguntaba por su padre todas las noches? La expresión de mi exmarido se endureció, pero no retrocedió. Sé que cometí errores, pero queremos hacer las cosas bien. Ella necesita un hogar estable, con ambos padres. No podía creer su descaro. Así que me ignoras por casi un año y ahora vienes a decirme que te preocupas por su bienestar. ¿No tienes vergüenza? Su esposa suspiró como si yo fuera la irracional. Si no aceptas, vamos a tomar acciones legales. Ya hemos hablado con un abogado y tenemos todo listo para solicitar la custodia. Y ahí fue cuando entendí que no estaban pidiéndolo, estaban exigiéndolo. No les di la satisfacción de verme enfurecerme. Solo los miré y respondí con la voz más firme que pude. Lárguense de mi casa. Su esposa iba a decir algo más, pero mi ex la detuvo con una mano en el brazo. Nos veremos en la corte. Y con esas palabras, se dieron la vuelta y se marcharon. Cerré la puerta, pero me quedé de pie allí, temblando de rabia y sabía que no tenían una base legal para quitarme a mi hija, pero el solo hecho de que estuvieran dispuestos a pelearlo era aterrador. Y más que eso, me preocupaba lo que este súbito interés en mi hija realmente significaba. No podía evitar preguntarme, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de todo este tiempo, de repente querían ser parte de su vida? Después de que se fueron, me quedé en la sala con la mente dando vueltas. Por más que tratara de tranquilizarme, no podía dejar de pensar en lo absurdo de la situación. ¿Cómo se atrevía a aparecer después de 10 meses de completo abandono y pretender que tenía algún derecho sobre nuestra hija? ¿Y quién se creía su esposa para actuar como si fuera la salvadora de una niña a la que nunca le importó antes? Me senté en el sofá y traté de ordenar mis pensamientos. Mi primer impulso fue llamar a mi abogada, pero una parte de mí dudaba de que realmente fueran a hacer algo. Sabía que no tenían una base sólida para quitarme la custodia, pero el hecho de que se sintieran con el derecho de exigirla significaba que estaban dispuestos a pelear. Y eso me preocupaba.
Mi hija estaba en su habitación, ajena a todo esto. Era una niña feliz, a pesar de todo. Me había asegurado de que nunca le faltara nada, de que siempre se sintiera querida, aunque en el fondo sabía que la ausencia de su padre la había afectado. Por mucho que intentara protegerla de la realidad, no podía borrar el hecho de que había pasado noches preguntando por él, esperando una llamada que nunca llegó. Suspiré y tomé el teléfono. Llamé a mi madre. Mamá, necesito hablar contigo. No tardó en llegar a casa. Apenas me vio, supo que algo andaba mal. Se sentó a mi lado y esperó pacientemente a que le contara todo. Así que después de 10 meses de ignorarlas, ¿aparece y quiere la custodia? Dijo, con incredulidad. ¿Está loco? Eso parece. Y lo peor es que dice que su esposa también quiere ser parte de la vida de mi hija. Como si de repente hubieran despertado con el deseo de ser padres. Mi madre negó con la cabeza. No tienen ninguna posibilidad. Tú tienes la custodia total. Él renunció a sus derechos cuando dejó de visitarla. No hay un juez en el mundo que le dé la razón después de haber desaparecido. Eso espero, murmuré. Pero me preocupa lo insistentes que son. No sé por qué ahora de repente les importa tanto. Tal vez tienen problemas y piensan que una niña los va a arreglar. Esa idea me hizo estremecerme. No sería la primera vez que una pareja con problemas intentaba salvar su relación usando a un niño. Pero mi hija no era un accesorio, no era un parche para sus problemas matrimoniales. Voy a hablar con mi abogada. Mi madre asintió. Hazlo. Y si necesitas que me quede contigo, lo haré. No quiero que pases por esto sola. Esa noche apenas dormí. Me quedé en la cama, con los ojos fijos en el techo, pensando en todas las posibilidades, pensando en qué haría si realmente intentaban quitarme a mi hija. Y luego, como si el universo quisiera burlarse de mí, a la mañana siguiente recibí un mensaje de mi exmarido. Vamos a hacer esto por las buenas. No queremos problemas, solo queremos que nuestra hija tenga una vida mejor. Apreté los dientes, como si conmigo no tuviera una buena vida, como si su vida mejor significara algo más que su propio egoísmo. No le respondí. Pero él no se rindió. Si nos niegas esto, nos veremos obligados a tomar acciones legales. No queremos que esto se convierta en una batalla fea. Hagamos lo correcto. No sabía si reírme o gritar. Hacer lo correcto. Hacer lo correcto era ignorarnos durante 10 meses. Hacer lo correcto era dejar que nuestra hija llorara preguntando por él sin recibir nunca una respuesta. No, yo había sido la única que había hecho lo correcto desde el principio. Y no iba a permitir que ahora, después de todo ese tiempo, él intentara cambiar las reglas del juego solo porque le convenía. Respiré hondo y llamé a mi abogada. Necesito que me ayudes a asegurarme de que mi exmarido nunca pueda quitarme a mi hija. La llamada con mi abogada duró casi 1 hora. Le expliqué la situación con lujo de detalles, desde el momento en que mi exmarido dejó de ver a nuestra hija hasta su repentina reaparición con la exigencia de obtener la custodia. Esperé a que me dijera que no tenía nada de qué preocuparme, que su caso era absurdo y que ningún juez en su sano juicio lo tomaría en serio. Pero en lugar de eso, suspiró y me dijo, tienes todas las de ganar, pero no te confíes. He visto casos donde padres ausentes logran algún tipo de acuerdo solo por insistencia. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que no tengan ninguna base legal para pelear la custodia. ¿Y qué significa eso? Significa que vamos a documentar cada uno de los meses que él estuvo ausente. Quiero copias de los mensajes, cualquier evidencia de que no ha contribuido económicamente, testigos que puedan confirmar que ha estado desaparecido. Mientras más pruebas tengamos, menos posibilidades tendrá en una corte. Le aseguré que tenía todo lo necesario. Desde el divorcio, había guardado cada correo electrónico, cada mensaje ignorado y cada intento fallido de comunicación que hice por el bien de mi hija. Él jamás hizo el más mínimo esfuerzo en esos 10 meses y ahora esas pruebas jugarían en su contra. Cuando colgué el teléfono, sentí que al menos tenía un plan de acción, pero aún así, el miedo seguía ahí. Durante el resto del día, traté de actuar con normalidad por mi hija. No quería que notara que algo estaba mal. No quería que sintiera el estrés que yo estaba cargando. Pero la inquietud no desaparecía. Y entonces, en la noche, llegó el golpe que no esperaba. Un correo electrónico de mi exmarido. Lo abrí con el ceño fruncido y lo leí con creciente incredulidad. No entiendo por qué estás siendo tan egoísta con esto. Solo queremos lo mejor para nuestra hija. No tienes idea de lo difícil que ha sido para nosotros darnos cuenta de cuánto la extrañamos. Mandy la considera como su propia hija y merece la oportunidad de demostrarlo. Hemos hablado con un abogado y creemos que lo mejor sería que compartiéramos la custodia. No queremos pelear, pero si sigues negándote, tendremos que proceder legalmente. Respiré hondo, intentando no lanzar el teléfono contra la pared. Así que ahora su esposa se creía con derecho a reclamar a mi hija. Ahora, después de ignorarla por casi 1 año, querían convencerme de que realmente la querían. Mi mano temblaba de ira cuando respondí. No hay nada que discutir.
Desapareciste durante 10 meses. Nuestra hija no es una distracción para su matrimonio ni un trofeo para reclamar cuando les conviene. No vuelvas a contactarme. Presioné enviar antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Minutos después, mi teléfono sonó. Era él. No respondí. Siguió llamando. 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente llegó un mensaje de voz. Lo escuché con el corazón latiéndome en la garganta. No puedes hacer esto. No puedes apartarnos de nuestra hija. No lo permitiré. Si piensas que esto ha terminado, estás muy equivocada. Su tono era diferente. No era una súplica, no era negociación. Era una advertencia. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, con el teléfono en la mano, repasando mentalmente cada posibilidad, cada escenario en el que mi exmarido intentaría salirse con la suya. Algo en su mensaje de voz me dejó helada. No sonaba como alguien que simplemente quería ver a su hija. Sonaba como alguien decidido a arrebatarme lo más importante en mi vida. A la mañana siguiente, llamé nuevamente a mi abogada. Quiero que tomemos todas las medidas necesarias para que no pueda acercarse a nosotras. Ella no se sorprendió. Voy a empezar con una orden de restricción temporal. No significa que se aprobará inmediatamente, pero puede ayudar a establecer un patrón si sigue acosándote. También podemos presentar una solicitud para limitar su contacto con tu hija. ¿Y eso qué significa? Que incluso si un juez decide darle derechos de visita, serán bajo términos muy específicos. Él no podrá verla sin tu supervisión o sin la supervisión de un profesional. Y en el peor de los casos, si insiste en pelear por la custodia, tendremos más pruebas para demostrar que no es una figura estable en su vida. Quiero hacerlo, dije sin dudar. Mi abogada se puso en marcha, pero aún así, no me sentí tranquila. Algo en mi interior me decía que esto apenas comenzaba. Y tenía razón. Al día siguiente, cuando estaba en el trabajo, mi madre me llamó con urgencia. Tu exmarido estuvo aquí. Me puse de pie de golpe. ¿Qué? ¿Dónde está mi hija? Está bien, no se preocupó. Estaba jugando en su cuarto y no escuchó nada. Pero él y su esposa vinieron hasta la puerta y exigieron hablar contigo. Mi madre me contó que, cuando les dijo que no estaba en casa, su esposa empezó a gritarle. Dijo que yo era una egoísta por no hacer lo correcto para mi nieta, continuó mi madre, con la voz temblando de rabia, que yo estaba interfiriendo en la relación de una niña con su verdadero padre. Cerré los ojos con frustración. Mamá, ¿llamaste a la policía? No quise hacerlo hasta hablar contigo. Pero los eché. Les dije que si volvían a poner un pie en nuestra propiedad, los denunciaría por acoso. Mi madre era fuerte, pero yo podía escuchar la preocupación en su voz. Voy a hablar con mi abogada. Esto ya se está saliendo de control. Hazlo, me dijo. Pero por favor, ten cuidado. No me gusta cómo están actuando. Colgué la llamada con el corazón en la garganta. Minutos después, revisé mi correo y encontré otro mensaje de mi exmarido. No me hagas ir por la vía legal. Sabes que no tienes cómo ganar esto. Mandy y yo tenemos estabilidad, una familia, y podemos darle a nuestra hija la vida que merece. No la prives de eso solo por tu orgullo. Era como si realmente creyera que podía intimidarme. Como si pensara que después de ignorarnos por 10 meses, tenía derecho a exigir algo. Pero lo que más me molestaba no era su insistencia, era la sensación de que tenía un plan. Él y su esposa no estaban simplemente pidiendo la custodia, se estaban moviendo rápido, apareciendo en mi casa, enviando mensajes, presionando de todas las maneras posibles. Y lo que más miedo me daba era la posibilidad de que estuvieran planeando algo peor. Llamé a mi abogada de inmediato. Quiero presentar la orden de restricción ya. No quiero esperar más. Ella estuvo de acuerdo y comenzamos el proceso esa misma tarde. La orden de restricción temporal fue aprobada 2 días después, lo que me dio un respiro momentáneo. Pero no me hice ilusiones. Sabía que no bastaría con un simple papel para mantener a mi exmarido y su esposa alejados. Ellos ya habían demostrado que no se detendrían fácilmente. Intenté continuar con mi rutina normal, actuar como si nada estuviera pasando para no preocupar a mi hija, pero por dentro, estaba en un estado constante de alerta. Cada vez que sonaba el timbre o veía un número desconocido en mi teléfono, mi cuerpo se tensaba. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más extrañas, sucedió algo que me dejó sin palabras. Una tarde, después de recoger a mi hija de la escuela, noté un auto estacionado cerca de nuestra casa. No era un auto familiar, pero había algo inquietante en él. Mi instinto me decía que prestara atención. Entré en casa con mi hija y cerré todas las puertas con llave, pero antes de bajar las persianas, me quedé observando por la ventana. El auto seguía ahí. Pasaron unos minutos y mi teléfono sonó. Un número desconocido. No quería contestar, pero una parte de mí necesitaba saber. Deslicé el dedo por la pantalla y llevé el teléfono a mi oído. ¿Hola? Hubo un momento de silencio, luego una respiración profunda. ¿Por qué me estás haciendo esto? Mi piel se erizó. Era él. Te dije que no me contactaras. Sabes que estás exagerando. No quiero pelear contigo, solo quiero ver a mi hija.
Es un crimen querer ser un buen padre. ¿Un buen padre? Solté una risa amarga. Un buen padre no desaparece durante 10 meses. Un buen padre no amenaza con demandar a la madre de su hija después de ignorarla por casi un año. Te juro que todo esto es un malentendido. Mandy y yo solo queremos compartir la responsabilidad. Mi paciencia llegó a su límite. Déjame adivinar, interrumpí. Mandy no puede tener hijos, ¿verdad? Hubo silencio. Lo supe. Por eso ahora de repente les importa tanto mi hija, continué. Porque de pronto les hace falta algo en su familia perfecta y decidieron que ella era la solución. ¿No es así? Sí, lo es. Y no voy a permitir que uses a mi hija para llenar ese vacío. Colgué el teléfono y bloqueé el número antes de que pudiera responder. El miedo que sentí al ver aquel auto alejándose fue diferente a cualquier otra preocupación que había tenido antes. No era solo el temor de perder la custodia de mi hija en una batalla legal. No. Esto era algo más profundo, más oscuro. Era la sensación de que mi exmarido y su esposa no estaban simplemente presionando por un derecho que creían tener, estaban obsesionados con esta idea de recuperar a mi hija como si fuera un objeto perdido que ahora les pertenecía. Me alejé de la ventana y fui directo a la habitación de mi hija. Ella estaba sentada en el suelo, jugando con sus muñecas, completamente ajena a la tormenta que se cernía sobre nosotros. En ese momento, me juré a mí misma que no iba a permitir que nada ni nadie la lastimara. Esa misma noche, llamé nuevamente a mi abogada. No quiero esperar a que esto empeore. Quiero medidas legales más fuertes. Ella escuchó mi preocupación y me aseguró que seguiríamos fortaleciendo nuestro caso, pero también me hizo una advertencia. Tienes que estar preparada para cualquier cosa. Si ellos están decididos a hacer esto, van a seguir buscando formas de presionarte. Lo mejor que puedes hacer es documentarlo todo y no reaccionar de manera impulsiva. Tomé su consejo en serio. A partir de ese momento, anoté cada llamada, cada correo, cada vez que sentía que alguien nos estaba siguiendo. Instalé cámaras de seguridad en mi casa y le pedí a mi madre que no dejara sola a mi hija ni por un segundo cuando estuviera con ella, pero lo que no esperaba era lo que sucedió apenas unos días después. Una mañana, cuando fui a dejar a mi hija en la escuela, me detuve en la puerta y miré a mi alrededor, como ya era costumbre en mí. Fue entonces cuando lo vi. Mi exmarido. Estaba parado junto a su auto en el estacionamiento de la escuela, con los brazos cruzados y una expresión que me hizo hervir la sangre. Tomé la mano de mi hija y caminé rápidamente hasta la entrada. Mami, ¿quién es ese?, preguntó en voz baja, sin reconocerlo. Mi corazón se rompió un poco al darme cuenta de que su propia hija no lo reconocía después de tanto tiempo. Nadie importante, cariño, respondí, apretando su mano. Cuando entramos al edificio, me aseguré de que mi hija estuviera con su maestra antes de girarme y salir de nuevo. Esta vez, fui directo hacia él. ¿Qué demonios crees que estás haciendo aquí? Me miró con una sonrisa que no tenía nada de alegría. Solo quería ver a mi hija. No tienes permitido estar aquí, espeté. Hay una orden de restricción en tu contra. ¿Sabes lo que significa eso? Sé exactamente lo que significa, dijo con voz calmada. Pero eso no cambia el hecho de que soy su padre. ¿Su padre? Solté una risa incrédula. ¿Ahora sí te acuerdas de que tienes una hija? ¿Después de 10 meses de ignorarnos por completo? Se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Las cosas eran complicadas antes. Mi rabia explotó. No tienes derecho a hacer esto. Si intentas acercarte otra vez, llamaré a la policía. Haz lo que quieras, dijo con una sonrisa burlona. Nos veremos en la corte de todas maneras. Di media vuelta y caminé de regreso al edificio de la escuela, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando miré por encima del hombro, vi cómo se subía a su auto y se marchaba con calma, como si todo esto fuera un simple juego para él. Esa tarde, mi abogada presentó una queja formal en la corte sobre la violación de la orden de restricción. También informamos a la escuela para que estuvieran alerta ante cualquier intento de acercamiento. Los días siguientes fueron tensos. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que mi exmarido lograba arrebatarme a mi hija. Me despertaba sudando frío, con la necesidad de levantarme de inmediato y comprobar que ella seguía en su cama, durmiendo tranquila, ajena a todo lo que estaba pasando. A pesar de haber notificado a la escuela y reforzado la seguridad en casa, no me sentía segura. Sabía que algo más estaba por suceder. Mi ex no era de los que aceptaban un no por respuesta, y su esposa, Mandy, parecía incluso más determinada que él en esta absurda cruzada por conseguir a mi hija. Entonces, una tarde, mi intuición se confirmó. Recibí una llamada del director de la escuela. Señora, necesito que venga de inmediato. Hubo un incidente con su hija. El corazón se me detuvo por un segundo. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Está bien, pero intentaron recogerla sin su autorización. Sentí como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. Agarré mis llaves y salí corriendo de casa sin siquiera pensarlo. No tardé más de 10 minutos en llegar, pero para cuando lo hice, sentí que había pasado una eternidad. Cuando entré a la oficina del director,
vi a mi hija sentada en una silla, abrazando su mochila con fuerza. Sus ojitos estaban llenos de confusión y miedo. «Mami». Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. «Estoy aquí, amor. Todo está bien». El director me dio unos minutos antes de explicarme lo que había sucedido. Un hombre y una mujer llegaron hoy diciendo que venían a recoger a su hija. Dijeron que eran sus padres y que usted les había dado permiso. Pero nuestras reglas establecen que, si no están en la lista de personas autorizadas, no podemos entregar a los niños sin verificación. Mis manos temblaban mientras escuchaba. ¿Era él? ¿Era mi exmarido? El director asintió con gravedad. Así es, pero no estaba solo. La mujer que lo acompañaba insistió más que él. Decía que era la madrastra de la niña y que tenía tanto derecho como usted a llevársela. Mandy. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo habían intentado recoger a mi hija sin mi permiso, sino que Mandy realmente creía que tenía derecho sobre ella. Cuando les pedimos que esperaran mientras hacíamos una llamada de confirmación, la mujer empezó a alterarse. Decía que usted nos estaba mintiendo y que estaban a punto de ganar la custodia. Pero cuando vieron que íbamos a llamar a la policía, se fueron. Me quedé sin palabras. Mi hija había estado a solo unos minutos de ser llevada por ellos. Si la escuela no hubiera seguido el protocolo, ¿qué habría pasado? Apreté los dientes y respiré hondo, tratando de no perder el control. Voy a hacer que paguen por esto. Esa misma tarde, fui directamente a la comisaría y presenté un informe por intento de secuestro. La violación de la orden de restricción era obvia, pero esto iba más allá. Intentaron manipular el sistema para llevarse a mi hija sin mi consentimiento. Mi abogada se puso en acción de inmediato. Con esto, tenemos más que suficiente para reforzar la orden de restricción, y si la Corte lo permite, solicitar que se revoquen completamente sus derechos como padre. Pero mientras ella hablaba, mi mente seguía en mi hija. La abracé esa noche más fuerte que nunca. Mami, ¿por qué querían llevarme? No sabía cómo responder. No quería que sintiera miedo, pero tampoco podía seguir ocultándole la verdad. Porque piensan que es lo mejor para ti, pero no lo es, le dije suavemente. Yo siempre voy a protegerte. Nadie te va a llevar lejos de mí. Después del intento de secuestro, supe que ya no podía seguir viviendo con miedo. Ya no se trataba solo de una batalla legal. Mi exmarido y su esposa habían cruzado la línea de la desesperación, y eso los hacía peligrosos. No podía permitirme el lujo de esperar a que intentaran algo peor. Esa misma noche, después de que mi hija se durmiera, me senté con mi madre en la sala y le conté lo que había decidido. Nos vamos de aquí, dije en voz baja, pero con determinación. Mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Estás segura? Sí, afirmé sin dudar. No puedo seguir esperando a que él haga su siguiente movimiento. No puedo arriesgarme a que intenten algo cuando yo no esté cerca. Ya no se trata solo de evitar que la tomen legalmente. Se trata de mantenernos a salvo. Mi madre tomó mi mano con ternura. Haré lo que sea necesario para ayudarte. No iba a quedarme en el mismo lugar esperando el siguiente golpe. Mi abogada ya estaba trabajando en fortalecer la orden de restricción y en presentar cargos por intento de secuestro, pero yo sabía que el proceso legal tomaría tiempo. Y mientras tanto, mi prioridad era mi hija. Esa misma semana, empecé a hacer arreglos para mudarnos a otra ciudad. No iba a avisarle a nadie más que a mi familia cercana y a mi abogada. Cambiaría mi número de teléfono, conseguiría una nueva escuela para mi hija y mantendría mi dirección en total confidencialidad. Pero mi exmarido aún no había terminado de acosarnos. A los pocos días, recibí un último correo electrónico. No puedes esconderte de mí para siempre. Algún día, nuestra hija sabrá la verdad. Y cuando lo haga, odiará lo que hiciste. Lo leí una y otra vez, con el corazón latiendo furioso en mi pecho. Sabía que él intentaría tergiversar la historia, que intentaría hacerme quedar como la villana. Pero no me importaba, porque al final, los hechos hablaban por sí solos. Él nos había abandonado. Él había decidido ignorarnos por 10 meses. Y cuando finalmente quiso volver, no fue porque amara a nuestra hija. Fue porque su esposa lo presionó, porque querían llenar un vacío en su matrimonio. Yo no era la villana. Era la madre que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija. Sin pensarlo 2 veces, bloqueé su dirección de correo y reporté el mensaje a mi abogada. Esa misma noche, empaqué las últimas cosas. Cuando cerré la puerta de nuestra casa por última vez, no sentí tristeza. No sentí nostalgia. Solo sentí alivio. Sabía que no podía evitar que mi exmarido existiera. Sabía que, tal vez en el futuro, él intentaría buscar a nuestra hija de nuevo. Pero mientras estuviera bajo mi cuidado, mientras dependiera de mí, me aseguraría de que nunca volviera a estar en peligro. Nos subimos al auto y mi madre me miró desde el asiento del copiloto. ¿Lista? Tomé la mano de mi hija y asentí. Más que lista. Arranqué el auto y nos alejamos sin mirar atrás. Sabía que este capítulo de nuestras vidas estaba cerrado.